Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas. Bueno, nosotros somos el equipo que va a hablar sobre este tema que se titula La economía salvadoreña al final del siglo, desafíos para el futuro. Este es el documento que vamos a... La introducción del documento comienza señalando que el Estado al inicio de la década de los 90 era el dueño de toda la banca nacional, de algunas empresas como Ingenios, pero las políticas económicas fueron encaminadas a deshacerse de la participación empresarial del Estado. Cuando el presidente Alfredo Cristiani asume la presidencia en 1989, los cuatro ejes fundamentales de su plan de gobierno eran erradicación de la pobreza, el crecimiento sostenido de la economía, el uso eficiente de los recursos del Estado y liberar el mercado, aniquilando el control estatal o reduciendo la participación del Estado en la actividad económica del país. El modelo económico nacional se reenfocó de una industrialización, que es lo que los gobiernos militares habían estado tratando de impulsar, hasta el estallido del conflicto social, que fue una actividad o un evento que paralizó bastante la economía. Eso se cambió por un modelo de importación y basado en el consumo. En este momento se empieza a hablar de dolarización y hay una crisis económica en México que repercute el resto de economías de América Latina, a consecuencia de hechos que tuvieron que ver con la implementación de un TLC con México y América del Norte y el excesivo gasto del gobierno del final del periodo del presidente Carlos Salinas. El peso mexicano se sobrevalúa artificialmente y al inicio del gobierno del siguiente presidente Ernesto Zedillo se tiene que dar una desvalorización forzosa del peso mexicano. Entonces eso provocó la caída de muchos capitales y de las exportaciones de varios países de América Latina. Después de esa crisis, la economía de El Salvador sufre esta grave caída en el PIB de un crecimiento del 8% del PIB a un crecimiento de 1%. O sea, la economía no se contrajo, pero dejó de crecer a las tasas en que estaba creciendo. Vemos los precios del café han venido bajando en toda la década. La inversión comparada con el crecimiento económico se ve que no ha impactado lo suficiente el crecimiento para hacerlo subir. Y vemos en la última gráfica, la de los pasteles, vemos cómo el sector industria ha crecido demasiado poco, el sector de servicios también ha crecido, pero muy ligeramente. La actividad del Estado se ha reducido significativamente y el que ha crecido es otro, que es el comercio informal. Muchas gracias. Para continuar, el crecimiento liderado por el consumo, por Melanie Arias. El auge del consumo. La economía salvadoreña experimentó dos momentos en la década de los 90. Un primer momento en el primer quinquenio, en el que la economía creció a una tasa promedio superior al 6%, y un segundo momento que inició a mediados de 1995 y se extiende a finales de la década, en el que la economía ha crecido lentamente a tasas no mayores del 3%. Se ha argumentado que el dinamismo de la primera parte de la década se alimentó del auge del consumo que tuvo lugar en esos años, luego de la firma de los acuerdos de factores del auge del consumo. Se logran identificar lo que son 4 factores que les explicarían la fuente de energía del auge del consumo. La primera, la euforia del consumo que apareció luego de terminado el conflicto armado. La apertura de la economía debido a la ampliación del menú de opciones de los consumidores. Las remesas familiares debido al incremento de los ingresos permanentes de los receptores de las remesas familiares. Y el sistema financiero, dado la mayor intermediación de los recursos que ocurrió con la modernización del sistema financiero. Se dice que el auge del consumo se dio debido a que se incluyó en la política monetaria de expansión crediticia durante estos años, por lo que el lento crecimiento que se posee actualmente son las consecuencias sobre el desempleo, el cierre de las empresas y el deterioro de la cartera de los bancos. Es todavía parte del ajuste que ha debido enfrentar la sociedad por el excesivo deportamiento de los crecimientos de los primeros años. Ahora bien, se habla de lo que es la relación de la estabilidad y el crecimiento, dado algunas consideraciones. La primera, que nos dice el exceso de la política inflatoria, que es un marco de tipo de cambio fijo, en el cual la situación fiscal es definitaria, podría estar contribuyendo a ahogar el crecimiento económico a través de encarecer los recursos financieros por la inversión. Luego, la persistencia del lento crecimiento, la cual ha convertido en una amenaza contra la estabilidad macroeconómica, tanto por el deterioro de las finanzas públicas debido a la disminución de las recaudaciones tributarias, como por el deterioro de las carteras de los bancos,
que sea resultado de la insolvencia de algunas empresas por la caída de la demanda y de la ampliación del desempleo. Y por último, lo que es la disminución del ritmo del crecimiento. La economía se ha estado ajustando a un menor ritmo normal de crecimiento, resultado de un bajo crecimiento de la productividad y producto de los años de deterioro de la agricultura y de años de bajas tasas de inversiones y exportaciones. Gracias, Melanie. Para continuar, Mal Holandés y Política Económica, por Rocío Guevara. Todo lo anterior nos indica que El Salvador está inmerso en un modelo económico de consumo con elevado déficit comercial, que por sí solo sería suficiente para conducir a graves crisis financieras a cualquier economía. Pero, ¿qué es lo que ha hecho posible que durante décadas hayamos vivido por encima de nuestra capacidad productiva? La respuesta está en las remesas familiares, que han implicado el decaimiento del sistema exportador como resultado de la entrada masiva de recursos externos. A esto es lo que se le conoce como un mal holandés, que también ha provocado la pérdida de competitividad de los productos de exportación. Esto se refleja más cuando se comparan los precios de nuestros productos con otros que se ofertan en el extranjero. Este fenómeno influye en tres variables. La primera, que por hoy es una variable constante, la reducción del tipo de cambio nominal, pues está congelado el cambio a 8.75 por dólar desde 1996. La segunda variable, que también es constante por hoy, es el alza de la inflación, pues siempre se busca tener a niveles bajos, quedando como única variable el aumento de la tasa de interés real, que es lo que estamos pagando por préstamos, llegando a niveles tan altos que hacen imposible el pagar los préstamos o la compra de terrenos. El análisis más importante hasta este momento es la importancia de redireccionar esta fuente de ingreso, especialmente a inversiones que involucren el aprovechamiento de materia prima propia del país, que no involucre importación, en lo cual hace necesario también el desarrollo de tecnologías mucho más eficientes. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el crecimiento y pobreza en El Salvador, los dos grandes desafíos, presentado por mi persona, Tania Martínez. Vamos a comenzar hablando sobre el crecimiento económico muy volátil. Se presenta un cuadro de comparación entre diferentes décadas sobre el crecimiento económico que ha experimentado el país, y podemos decir que en los últimos 30 años, entre grandes fluctuaciones de la economía, se ha observado un crecimiento débil, apenas mayor que el crecimiento poblacional, con una tasa promedio anual de crecimiento económico que solamente es del 2.2% en el largo plazo. El margen que ha tenido El Salvador para aliviar la pobreza ha sido escaso, lo cual es consistente con la presión de que el problema de la pobreza ha ido acumulándose progresivamente. En este gráfico podemos ver la caída en picada que tuvo en los años 80. Los expertos creen de que esto fue debido al conflicto armado. Otra cosa que cabe recalcar es que se le ha dado mayor importancia al sector servicio que a los demás sectores. En la insuficiencia en el ahorro y la inversión, tenemos otra tabla comparativa de diferentes décadas de la inversión total, el ahorro nacional y el ahorro externo. Aunque los expertos dicen de que son cifras positivas, son cifras muy bajas para querer tener un desarrollo económico fuerte. En la productividad y crecimiento económico, pues podemos hacer, más que todo en resumen, ver el cuadro que es de determinantes del crecimiento de largo plazo, y podemos hacer énfasis sobre los números positivos en la educación. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros invertimos en educación, vamos a tener productividad y crecimiento económico. Ahora, la pobreza y distribución del ingreso. Aquí en este cuadro se hace una comparación de la pobreza urbana y la pobreza rural. Cabe recalcar que en la pobreza absoluta urbana se tuvo un cambio y se mantuvo ese cambio a partir del año 1988. Y en la pobreza rural, lastimosamente, solo se tuvo un año con un decaimiento en la pobreza bastante significativo, que fue en el año 95. Así podemos ver también un cuadro comparativo del gasto social en Centroamérica, en donde Costa Rica casi que se sitúa en el primer puesto de todos los países de Centroamérica en el gasto público de salud y en el gasto público de la educación. Así podemos hacer el análisis o enfocarnos el análisis en los siguientes factores: el desequilibrio del desarrollo humano en El Salvador y el ingreso per cápita, índice de desarrollo humano e índice de pobreza, haciendo una comparación internacional. Así, según datos obtenidos del informe sobre desarrollo humano de 1998 del PNUD, donde hacen una comparación del índice de desarrollo humano con el PIB per cápita y el índice de pobreza humano con el PIB per cápita, podemos decir de que a medida va aumentando el PIB per cápita, se va acercando el índice de desarrollo humano a ese PIB per cápita, pero el índice de pobreza humano pues no tiende a acercarse. Y como conclusión de nuestro trabajo,
podemos decir que el mercado libre, Estado pequeño, eficiente y fuerte, Estado de Derecho, seguridad ciudadana y educación y salud parecen ser los 5 pilares mínimos que un país puede necesitar para llevar progreso a sus ciudadanos. Fortalecer o construir estos 5 pilares constituye el gran desafío de los salvadoreños de cara al próximo siglo. Y muchas gracias por su atención.